Hola, quienes se van conectando, bienvenidos a este Instagram Live de Chévere Pensar en Voz Alta. Como siempre, aquí estamos a las 11 de la mañana en punto, de lunes a viernes, para acompañarlos, hablando de temas siempre distintos, diferentes. Y para quienes es la primera vez que se conectan con nosotros, pues les cuento que de lunes a jueves hablamos de temas diferentes que son de interés por estos días, perdón, y que pueden de pronto llegar a solucionar algunas cosas que ustedes no saben cómo hacer, no tienen muy claro. Entonces nosotros escogemos esos temas y de la mano de especialistas, pues intentamos poder responder todas sus preguntas. Y los viernes son días particulares para todos, por eso en este live de Chévere Pensar en Voz Alta lo que hacemos es que vivimos diferente los viernes. Mañana, por ejemplo, vamos a tener un taller de meditación, de una vez les voy diciendo para quienes se van conectando, que sepan que mañana todos están cordialmente invitados a ese taller de meditación. Va a ser aquí en el live de Radiónica, 11 de la mañana en punto. Entonces, ya ese anuncio queda listo. Ahora vayamos con el tema que nos reúne el día de hoy. Un abrazo para todos, saludos quienes se están conectando y quienes van llegando, porque hoy vamos a hablar de la literatura indígena en la educación. ¿Se acuerdan que muchos de ustedes cuando hablábamos de educación y cuando hablábamos de educación virtual, muchos estaban diciendo como, hey, pero hay que tener en cuenta que Colombia no tiene acceso a plataformas siempre, que no todas las personas tienen internet y demás? Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de la literatura indígena como forma de educación, que es muy interesante, sobre todo con la invitada que vamos a tener. Así que los invito a que se queden, a que hagan sus preguntas. Vamos a tener recomendados literarios, por supuesto, así que si ustedes saben de alguien que le pueda interesar este tema, recuerden que aquí abajito, en la flechita, ustedes pueden darle enviar. ¿Listo? Ustedes ahí seleccionan a la persona que quieren enviarle este live y ella se puede conectar o él se puede conectar independiente de que siga o no siga Radiónica, ¿vale? Hoy vamos entonces a hablar sobre literatura indígena en la educación para todos los que se van conectando. Bienvenidos. Vayan preparando sus preguntas. Mientras tanto, yo les cuento que vamos a tener a una invitada que conoce muy bien este tema. Ella se llama Janet Chávez, es docente de la IE Agroecológico Amazónico Winaima y de Florencia Caquetá, y también es coordinadora del Nodo Amazonia de la Red Colombiana de Lenguaje. Ella también es licenciada y especialista en didáctica de la lectura y escritura en lengua castellana y magíster en ciencias de la educación. Así que ella es quien nos va a estar acompañando el día de hoy y de una vez vamos a enviarle la invitación para que se conecte y juntos podamos desarrollar este tema tan importante y que estoy segura que además en un día como hoy, que es el Día del Idioma, pues muchos se están interesando. Entonces vamos a invitar por aquí a Janet, que la vi conectada, pero ahora se me perdió en medio de todos los que se van conectando. Mientras tanto, sigan. Bienvenidos. Acomódense. Esto es un Instagram Live de Chévere Pensar en Voz Alta. Como siempre, aquí estamos acompañándolos a todos a las 11 de la mañana en punto. Siempre va a empezar un Instagram Live de Chévere Pensar en Voz Alta, en donde vamos a estar hablando de distintos temas. Entonces, si ustedes de pronto sienten que hay un tema que debamos tocar, que debamos tener en cuenta, pues cuéntenos, súper sencillo. Ustedes nos pueden escribir por Twitter, @Radiónica, ponen el número del Chévere Pensar en Voz Alta y todo el equipo de Chévere Pensar en Voz Alta va a estar muy pendiente de esos temas, porque la idea es que podamos tocar cosas que sabemos que son del interés de todos y a través, digamos que, de estas herramientas, pues podamos utilizarlo muchísimo mejor. Vamos a ver. Nuestra invitada lista para que podamos empezar nuestro Instagram Live sobre la literatura indígena en la educación y cómo ha funcionado esto. Janet, ¿cómo estás? Bienvenida a Radiónica. Hola Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Janet. ¿Desde dónde nos acompañas? ¿En dónde estás? Desde, desde la Manigua, desde la bella Florencia Caquetá. Wow, increíble. Esto es lo bonito, que es cuando uno dice, esto es lo bonito del Internet, cómo nos conecta y cómo nos sentimos todos parte de y podemos iniciar además estas conversaciones tan importantes, además en un día como hoy. Sí, hoy es un día muy especial por dos motivos. Uno, porque es el día del idioma y otro, porque mi mami está de cumpleaños. Ah, Entonces, hay dos motivos no. especiales. Y si la tienes cerca, pues mucho mejor, porque puedes celebrar con ella. No, está en un municipio y desde que inició la cuarentena no la vemos, Un mes largo. pero desde acá la estamos queriendo y la estamos pensando y llegará el momento para darnos todos esos abrazos que están acumulados, pero para eso vamos a leerle literatura.
Claro que sí, Janet, esa es una idea muy bonita. Bueno, hay algo que cuando nosotros estábamos pensando este Instagram Live, pues uno cuando habla de literatura indígena, pues no encuentra referentes fácil. Es decir, no es algo como que uno diga otro tipo de literatura y que uno ya tenga a alguien en la cabeza. La literatura indígena se habla poco en los colegios, se enseña poco y nosotros siendo colombianos creo que es algo muy, muy, muy importante y por eso quisimos resaltarla el día de hoy, la literatura indígena y lo que está pasando con ello, pero también somos conscientes de que hay un desconocimiento muy grande y no sé, yo no me atrevería a buscar culpables dentro de este proceso, pero es sencillamente que no hace parte de esa educación básica a la que todos accedemos por algún motivo, no se encuentra dentro de esa educación básica. Así que, Janet, me gustaría que empezáramos esta conversación hablando de la literatura indígena y como una clase corta de qué es, cómo se describe, cuáles son sus temáticas. Bueno, Alejandra, hablar de literatura indígena es algo complejo porque los pueblos indígenas no están acostumbrados a esos términos. Por ahí hay que iniciar, ¿ya? La literatura recoge esos símbolos, esas interpretaciones, esas cosmologías de los pueblos y cada pueblo indígena tiene unos modos, ¿ya? Entonces, digamos, es un aliciente. Además que, digamos, esos relatos son orales, son de la tradición oral con la cual los pueblos se han alimentado a través de sus sabedores, de sus abuelos, de las palabras de los mayores. Hoy en día encontramos literatura muy importante, digamos, en las bibliotecas, está por ejemplo la Biblioteca del Banco de la República, todas las bibliotecas públicas, la misma colección Semilla en las instituciones educativas, han enviado o nos han enviado, porque soy docente, libros. Unos han sido escritos por indígenas, como Hugo Jamío y Freddy Chicangana, y otros son compendios que, por ejemplo, los ha hecho Miguel, los ha hecho Fernando. Entonces, pero lo primero que hay que pensarnos es cómo estos pueblos indígenas no están acostumbrados a estos términos de un análisis, sino que para ellos estos relatos son su pensamiento ancestral, son su cosmología, son sus modos de ver, son ese conocimiento que ha ido pasando de generación en generación a través de los sabedores. De ahí es, digamos, este llamado, por ejemplo, hoy en el Día del Idioma, que si bien tenemos unas raíces a Miguel de Cervantes Saavedra, a Shakespeare, todo esto, nosotros, por ejemplo, en mi caso, que estoy desde la manigua, que es el embrujo, ¿no? Es pensarnos en cómo nosotros rescatamos y no dejamos morir una lengua indígena, y para ello están precisamente estos relatos. Claro, ahí empezamos y creo que cuando uno habla de literatura indígena, muchas personas dicen, bueno, pero digamos que algunas de las cosas que uno sabe es literatura indígena, pero digamos ellos casi que todo es por la oralidad, no es de lo que uno aprende, no es como que, no es como nosotros que nos sentamos y escribimos tal vez la historia de nuestras familias, en algunos casos, o la historia del país. Nosotros lo que hacemos, ellos lo que hacen, perdón, es a través de la oralidad. Y ahí entra otro tema muy importante cuando hablamos de las comunidades indígenas y es la conservación de su lengua. Es algo demasiado importante que tal vez nosotros no entendemos porque creo que quienes vivimos en las ciudades, incluso en algunas zonas rurales, nunca hemos hecho siquiera el esfuerzo de intentar aprender alguna lengua indígena. Pero para ellos eso es todo, absolutamente todo. Entonces, tú que tienes la oportunidad, porque tú también dictas clase para niños que son de comunidades indígenas y también para niños que pertenecen a algunas veredas. Entonces, ¿cómo es ese proceso de hablar de literatura indígena y también de seguir conservando la oralidad? Bueno, Alejandra, precisamente mis estudiantes son los que me llevan a indagar sobre literatura indígena. Hace 4 años empecé un proceso de la oralidad en el aula y fui a presentar toda así chicanera a Barranquilla mi experiencia, y hablando de oralidad y cómo había hecho los procesos para que los niños tuvieran la seguridad de su propia voz. Cuando llego a describir mi grupo, pues yo hablo que tengo 5 niños indígenas. Entonces, en esos 5 niños indígenas, Mauricio Pérez Abril, mi profe experto en lenguaje, me dice,
¿y los niños indígenas cómo van? Y yo le digo, no, pues tímidos, ellos pues ya como son, no hablan. ¿No hablan? ¿Estás segura que no hablan? Los indígenas son orales. ¿No hablas o tú no sabes de qué hablar con ellos? Y me pregunta, ¿y de qué pueblo son? Entonces yo le digo, sé que como que uno es coreguaje y otro es huitoto. ¿Y ya aprendiste a hablar con ellos en coreguaje y huitoto? Y le dije, no. Entonces ahí es como que me desnudo y digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces empiezo todo este proceso de indagación y converso con un padre de familia de ellos y, oh sorpresa, es un sabedor. Y entonces, imagínate el potencial que yo tenía y no lo había descubierto. Y empiezo a hablar con él, a respetar sus silencios, porque cuando uno habla con los sabedores, ellos se toman unos tiempos, no son inmediatos como somos nosotros. Hacemos la pregunta y ya estamos respondiendo. Y me dice, ya, lo que tú quieres que yo haga es como yo hacía en tal época cuando fui estudiante, que era que yo les narraba las historias a mis amigos y a mis compañeros de salón en salón. Y así fue que yo eh, hice mis pasantías. Y yo, ¡ah! Y entonces me dice, sí, es venir a relatar. Y entonces, pues, don Amadeus tenía un potencial de esos relatos, de esas cosmovisiones. ¿Y qué hago? Pues invitarlo al aula. Porque voy a tomar yo como profesora esos relatos y esa literatura, digamos, en el caso, pues, digamos, como relatos, hoy estamos hablando de literatura indígena, si tenía al padre de familia. Entonces la pregunta a mis compañeros, a mis colegas es, ¿ya hicimos ese proceso? Porque estamos hablando que trabajo en el sector urbano, entonces mmm, siempre estigmatizamos, nos vamos con las mayorías y no asumimos las minorías. ¿Se verá que sí son tímidos o será que lo que estamos hablando no los convence? Entonces, es pensarnos, no solamente en Florencia Caquetá, cuántos niños indígenas tenemos, cuántos padres tenemos en las aulas, por ejemplo en Bogotá, cuántos niños están en el aula, qué estamos haciendo los profes en el aula con ellos. Sí, son preguntas muy, muy importantes y a mí me gustaría, justo lo tocas y es un tema que a mí cuando me contaron dije, no, lo tenemos que hablar porque tiene que hacer parte de esa charla. Y es que nosotros acá en la ciudad, en el caso de Bogotá, y supongo que también pasa en otras ciudades como Medellín, como Cali, como el Caribe, en donde también hay varias comunidades en el Caribe, pues que uno los ve y es como ellos en su mundo, ellos en sus cosas, pocas veces uno intenta relacionar con ellos. En el caso de los niños, bueno, cuando uno es niño, a veces cuando uno es adulto es mucho más prudente, pero cuando uno es niño es mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? Tal vez no imprudente, pero si uno quiere De una. saber y entender cosas, entonces como que no respeta nada. Y a veces entre los niños podemos llegar a ser más crueles. Entonces, ¿cómo es esa relación, digamos, de los niños que tienes tú de una comunidad indígena con los niños que hacen parte de la ruralidad, del campo, pero que no tienen toda la cultura indígena? ¿Cómo hacer? Y esta me parece una pregunta muy importante, y es cómo hacer que las personas que vivimos en ciudad, que las personas que están en los campos se interesen por la literatura indígena, por conocer sobre ellos. Bueno, aquí en mi caso fue porque teníamos a don Amadeus, ¿no? Entonces, imagínate llegar a don Amadeus con una cerbatana al salón. No, eso fue, pues imagínate, una cerbatana ahí inmensa y empieza a contarles toda esa parte de las implicaciones de la cerbatana. Y ellos así, hazlo cuenta como cuando la película o algún programa está así súper emocionante, es así. Y entonces se empieza a narrar cómo es que corren en la selva y cómo es que hacen todo el proceso, digamos, del veneno que tiene la punta de la flecha y cómo eso no hace daño y de qué plantas la toman. Eso son relatos orales maravillosos, esas cosmologías, cuando nos cuenta esos, el mito del agua, todo este proceso, entonces empieza, wow, es decir, son unas conexiones. Muchos dicen hay que leer los poemas, por ejemplo, de Hugo Jamioyo o la poesía de Freddy Chicangana. Sí, son relatos maravillosos, pero si tenemos la oportunidad de llevar a un padre de familia, créeme que es más, es espectacular. No fue lo mismo nosotros que leímos a Hugo Jamioy durante 3 años, que lo seguimos y que incluso
pensamos que nunca lo íbamos a conocer, me incluyo, ni los niños, al día en que se nos hace posible, gracias a Alejandra Pacheco, que nos llegue Hugo Jamioy al aula. Entonces, para ellos, 3 años de leerlo, y ya que Hugo llegue a hablar con ellos, a hacer poesía, ahí ya hay un reconocimiento, y es que tengo 5 niños dentro de los 40 que son estudiantes que tengo en el aula, son 5, y ya esos 5 son los que tienen la voz. Entonces no son los otros 35, aquí quienes son los importantes, son esos 5, esos 6 que estaban ahí con Hugo y se sentían que alguien había llegado desde sus comunidades también. Dentro de todo este proceso que tú has tenido la oportunidad de hacer con los niños, digamos, ¿cómo fue o cómo es o cómo resaltar la importancia de la literatura indígena, teniendo en cuenta que son 5 niños que pertenecen a una comunidad, pero que por momentos y en algún momento de la clase parecen mayoría frente a la minoría, que de pronto representan en número? Pero ¿cómo explicarle a los otros 35 que esto que estamos viendo, que la literatura indígena es importante dentro de todo el contexto y dentro de todo el desarrollo de país que tenemos? Cómo haces ese proceso y cómo lo han venido tomando los otros 35? Bueno, cuando empezamos el proceso de que ellos conversaran, pues se nos quedaban en silencio, ¿no? Cuando llega don Amadeus, cuenta los relatos, los niños son fantásticos, a ellos les encantan todas esas historias, ¿sí? Esos mundos posibles, esas cosmologías, son muy allegados. Que alguien les cuente que no existía agua y que el indígena se fue y que encontraron un armadillo, y bueno, todo ese proceso para ellos es fabuloso, y además que se hace de manera oral. Pero también nos permite que cuando llega don Amadeus a contar esos relatos, él hace unas pausas y unos silencios y se toma los tiempos para dar respuesta a las preguntas que los niños les hacían. Luego que don Amadeus se fue, uno de los chicos me dice, ahora ya entiendo por qué Juan Pablo no habla casi. Profe, es que no le damos el tiempo. Mire que nosotros le preguntábamos a don Amadeus y él se tomaba hasta 2, 3, 4 minutos para respondernos. Aquí le hacemos una pregunta a Juan Pablo y queremos que Juan Pablo nos conteste algo. Cuando Juan Pablo ya nos va a responder, nosotros ya le hemos contestado. Entonces empiezan a reconocerse unas diferencias culturales y empezamos a reconocer también algo muy importante, y es esos silencios que ellos tienen. Entonces, y empezamos entonces a leer, por ejemplo, Analfabeta, que les gusta tanto, de Hugo Jamioy. Empezamos a leer Bonito debes pensar, de Hugo Jamioy, porque teníamos el libro de Hugo Jamioy en la colección Semilla. Por ejemplo, otra que les encanta a ellos es Los pies en la cabeza. Entonces, profe, vuelva y léala. Profe, y si la escribimos, profe, ay no, a mí me gustó Yagé, a mí me gustó Chicha. Entonces empieza todo ese proceso de acercarlos a esa poesía. La poesía es maravillosa, la poesía de Hugo de Jamioy, la poesía de, de, de Freddy Chicangana, de Vito Puchana, es fantástica. Es decir, además porque esos 3 libros que les acabo de referenciar son bilingües. Entonces, son poesía y son bilingües y están en las instituciones educativas. Muchas veces están ahí guardados, que necesitan ser liberados. Bien, Janice me está adelantando un poquito a los recomendados, pero está chévere porque dentro de la conversación yo espero que las personas que están acá adentro vayan anotando, porque todo esto es literatura que tal vez no hace parte de nuestro día a día y no hace parte de los recomendados que tal vez ahorita estamos viendo en muchas páginas web de ¿qué puede leer usted en tiempo de cuarentena? Pues seguramente no le va a aparecer ni un solo libro de literatura indígena. Entonces creo que también es otra opción y es otros recomendados que ustedes pueden empezar a aprovechar en este momento. Si de pronto a lo largo de esta charla ustedes quieren que puntualicemos en algo más, cuéntenme aquí en los comentarios. Nosotros vamos a estar muy pendientes. Si quieren que les aclaremos algún autor o algún proceso que Janet ha implementado dentro de sus clases, pues nos cuentan ahí en los comentarios. Mientras tanto, Janet, yo quiero que nos salgamos un poco de la ruralidad, perdón, y entremos a lo citadino, a las personas que estamos acá, que tal vez no nos encontramos tan de frente con ese panorama de niños que llegan a los colegios de las comunidades indígenas, tal vez sí, tal vez no hace parte tal vez de muchos colegios que tengan esa combinación.
pero la literatura indígena sigue siendo importante, así no hayan niños de las comunidades indígenas en los salones. Y a mí me gustaría, porque sé que hay muchos oyentes de Radiónica que son profesores, que nos contaras desde tu punto de vista y desde lo que has tenido la oportunidad de vivir, por qué es importante incluir dentro de la educación la literatura indígena. Porque es la cosmología de nuestros antepasados, ¿sí? Nuestros antepasados eran indígenas, ¿no? Y muchos de ellos todavía lo son. Entonces, porque recoge esos símbolos, esas cosmologías, esos pensamientos. La cosmología indígena y hace una integración. Nosotros somos muy dados a separar. Si nosotros separamos todo, nos gusta, si vamos a trabajar un texto, entonces a separar, separar, separar. Estos relatos orales integran esos mundos posibles, integran ese pensamiento del pueblo. Ahí hay medicina, ¿sí? En este momento necesitamos defender la Pachamama. ¿Y qué más de la literatura? Este tiempo de pandemia nos permite, muy, ahora con todo esto, porque todo el mundo estaba como, ¿qué cómo hago para dar mis clases? ¿Qué cuál plataforma? Pues creo que el tiempo de pandemia nos está diciendo, por el contrario, que debemos devolvernos a los territorios, a esos saberes ancestrales, cómo los pueblos indígenas cuidan tanto de su naturaleza, de su Pachamama, el respeto a los animales. Para ellos no hay una división, entonces ellos lo que hacen en sus relatos es mostrarnos cómo pueden hablar con la naturaleza, ¿ya? Entonces, desde las ciudades, bueno, no tenemos niños indígenas, entonces, pues leamos literatura indígena. Hay múltiples posibilidades. Ustedes no tienen, digamos, los niños indígenas allá, pero pueden contactarse con Hugo Jamioy. Hablemos con Hugo, con Estercilla Simanca. Es decir, podemos hacer, bueno, hagámoslo a través de WhatsApp, de Zoom, como lo estamos haciendo contigo. Pues hagámosle un seguimiento a Hugo Jamioy y luego le escribimos a su correo electrónico y luego lo entrevistamos, ¿sí? Es decir, hay tantas posibilidades que las podemos llevar al aula desde las ciudades. Claro, sin duda, en este momento, digamos que estar lejos, como se pueden dar cuenta, no es un impedimento para poder invitar y hacer parte de nuestras conversaciones. Aquí están diciendo la Pachamama virtual. Y sí, también es una forma de expresarlo. Y muchos también se pueden estar preguntando en qué momento puede ser un poco más importante o puede quedarle un poco más a los niños todo ese conocimiento indígena. ¿En qué edad? Muchos padres de familia tal vez pueden decir, yo quiero, está bien, me convencieron, me gusta la idea, pero no sé si mi hija o mi hijo tiene 3 años, 4 años, no sé si sea el momento, o mi hijo ya tiene 8 o 9 años, no sé si ya está muy grande. ¿Existe alguna edad de pronto para que la literatura indígena pueda tener ese proceso mucho más, pues no sé si consciente, pero sí que empiece a quedar todo ese conocimiento indígena que hay a través de la literatura? No, creo que yo siempre le he apostado a la cultura lectora. Digo que si en la casa se lee, si ven al maestro leer, si ve a mamá, a papá, a mi abuela, si hay mi desorden en casa, que son pues libros. Si tú vienes en este momento, hay libros por todos lados regados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el acceso al libro? Pero también, además de tener acceso al libro, se necesitan aquellos que son los mediadores, porque también está determinado que hay muchas veces eh, países que tienen, digamos, políticas de acceso al libro, pero no van acompañadas de esas mediaciones. Entonces, pues los libros se quedan ahí, ya se inertes, se necesita alguien que haga esa mediación. Y pues en esa mediación, por ejemplo, Miguel Rocha tiene en uno de sus libros, en esos libros de compilación, hay uno de los conejos, que son de los ingas. Entonces, lo que pasa es que hay bastantes relatos que los desconocemos, creo que es más por desconocimiento, y empezamos a hacer ese proceso. Por ejemplo, leerles el mito del agua de los huitotos desde chiquitos, pues les encanta, como así que el agua surgió a partir de un armadillo y que un árbol y no sé qué, ya, es decir, es acercarnos a esos relatos, a esa palabra, porque estamos hechos de palabra. Bueno, muchos ya están empezando aquí a escribir y también están preguntando, mira, por ejemplo, aquí la Pau, para que no digan que Aleja se está inventando las preguntas. No, no, no. Aquí nos están diciendo que por favor volvamos a citar a los autores de literatura indígena de los que hablamos, pero yo te propongo que me des un minuto y todos me den un Vale. minuto, porque yo sé que muchos van a decir como, no, más despacio, por favor.
Así que nosotros preparamos una pieza para que todos ustedes puedan verla, mientras nuestra invitada Janet nos va hablando de cada uno de estos libros, de su importancia. Entonces, empecemos. Danzantes del Viento. Ese es tu recomendado número uno. De que, obviamente, sin spoilear, porque la idea es que lo leamos, pero como general, ¿de qué trata? ¿Por qué es tan importante este libro dentro de la literatura indígena? Porque hablábamos ahorita de que todo el mundo está haciendo top 5 de grandes recomendados, pero nadie está haciendo top 5 de recomendados de literatura indígena, así que por eso lo estamos haciendo en este momento. Así que tomen pantallazos si quieren, de pronto para que no se les vaya a borrar. Pero mientras tanto, pues Janet nos va a ir contando de la importancia de cada libro. Entonces empecemos con Danzantes del Viento. Yo amo este libro, ¿sí? Es mi preferido. Si es de los top 5, cuál es mi preferido? Es Danzante del Viento, Hugo Jamioy, del Valle del Sibundoy, del pueblo Cametza. Nos llega con poesía y es poesía que le dedica a sus hijas, a sus hijos, luego a su taita, y luego al final, que es mi parte preferida, hace una denuncia política de democratización hacia los pueblos. Por ejemplo, esta, analfabetas. ¿A quién llaman analfabetas? ¿A los que no saben leer los libros o la naturaleza? Unos y otros, algo y muchos saben. Durante el día a mi abuelo le entregaron un libro, le dijeron que no sabía nada. Por las noches se sentaba junto al fogón en sus manos, giraba una hoja de coca y en sus labios iba diciendo lo que en ella miraba. Ya está maravilla. Y esta, para continuar con los otros. ¿En qué lengua? Hoy que me encuentro en su oficina abogando por la vida de mi pueblo, le pregunto, señor presidente, ¿en qué lengua están escritos sus sueños? Parece que están escritos en inglés, ni siquiera en español. Los míos están escritos en Cametza. Así jamás nos entenderemos. Esto, imagínate. Mira, yo te digo con eso que acabas de leer que creo que es un chévere pensar en voz alta. O sea, literal, ¿cómo se llama este producto de Radiónica? Esto es un chévere pensar en voz alta. Hay un artículo que muchos de pronto llegaron a este live por medio del artículo, y en este artículo decíamos que de las comunidades indígenas a veces solo conocemos. Voy a quitar un momento la pieza, tranquilos, ahorita la voy a volver a poner, pero es porque el internet se empieza a cortar. Entonces, antes de que se nos llegue a caer el live, prefiero quitarlo un momento, ahorita lo vuelvo a poner. Y lo que decía es que ahorita no, o nosotros en la ciudad nos enteramos de las comunidades indígenas por las protestas que hacen, por las manifestaciones y todo. Y es como si nosotros por un lado fuéramos por aquí y ellos fueran por allá. Y creo que tal vez sería mucho más lindo si todos habláramos el mismo idioma. Seguramente todos iríamos hacia un mismo rumbo. Y creo que con las comunidades indígenas, desde hace mucho tiempo, desde que llegaron los españoles, desde todo ese proceso de colonización, hay un problema con su lengua, y es un problema que ha llevado tal vez a que ellos el resto del mundo no los entienda y no los vea ni los valore como realmente son. Y ese texto que tú acabas de leer, pues me pareció muy bonito, para un chévere pensar en voz alta. A veces es que queremos que ellos nos entiendan y por qué no al contrario, porque no, yo siempre le apuesto a las escuelas a la inversa, ¿no? Y por qué no son ellos los que nos llaman a sus territorios y por qué no pensar desde ahí, ¿sí? Así mismo pasa sigamos con los recomendados con Freddy Chicangana, ¿no? Es decir, nos hace ese llamado porque la literatura de Freddy Chicangana, desde el suroriente del Cauca, desde el pueblo Yanacona, precisamente nos hace un llamado a la lucha y a la resistencia de los pueblos indígenas. Entonces, no sé si leemos algo de Freddy Chicangana, así cortico, que Por me encanta. favor. Y si quieres, de una vez dinos el nombre del libro para que todos vayan anotando, porque creo que ese no lo tenemos dentro de los recomendados de esta pieza. Es Espíritu de pájaro en pozos del ensueño, de Freddy Chicangana. Y esta es una que es de maravilla, de los ríos. Navegando sobre un río silencioso, dijo un hermano, si los ríos pudieran hablar, ¿cuánta historia contarían? Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa. La historia es tan miserable que los ríos prefieren callar. No sé. Hay uno lee ese tipo de cosas en voz alta y creo que para los niños les parece muy lindo, pero creo que cada adulto, cada papá que lea estos cuentos en voz alta tiene su propia reflexión de lo que se cuenta, de lo que ven, de lo que uno ve. Y creo que si en algún momento, y esto de verdad se me acaba de ocurrir como reflexión, y Janet me corregirá, si en algún momento nosotros queremos entender la lucha de las comunidades indígenas
tenemos que empezar por su literatura, por leerlos. Sí, esa es, digamos, una de mis luchas a veces no comprendida, cuando digo, ¿por qué situarnos tanto en esos movimientos literarios del barroco? Bueno, que sí, son importantes, pero ¿por qué no iniciar con lo nuestro, no? Siempre se habla de que en la época de la llegada de los españoles, pues se robaron el oro. Creo que el oro no fue tan importante, lo que más se nos robaron fueron las lenguas indígenas que se extinguieron, fue todo su potencial, su cosmología. Nos quitaron esa cosmología, esa manera de pensar en colectivo, del respeto a la naturaleza. Y cuando leemos toda esta literatura, pues nos hace un llamado a eso, a volvernos a repensar, a volvernos a reinventar. Bueno, sigamos con nuestro segundo recomendado. Antes el amanecer, sí, perdón. Antología de las literaturas indígenas de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta de Miguel Ulloa. Bueno, creo que aquí tenemos es Miguel Rocha Vivas, creo que aquí hay sí, toca corregirlo. Ok, Eh, tenemos ahí un ajá, pequeño error. un, ajá, Pero Miguel bueno, Rocha tenemos el Vivas, nombre bien. bueno, ajá, sí. Bien, Este es un perfecto. libro, no sé si lo alcanzamos ahí, ¿listo? Sí, Miguel Rocha Vivas es un trabajo maravilloso, incluso son dos libros los que él tiene, y es que ha estado en medio de la palabra, ¿no? A diferencia de los otros dos libros, pues los otros dos libros son poesía y son escritos por indígenas, ¿no? Entonces, no es fácil. Hugo Jamí hoy me decía precisamente anoche hablando que, que no era fácil pasar esos relatos orales y hacer, digamos, esa simbiosis, porque es que una cosa es lo oral y la cosmovisión y cómo pasarlo a unas obras o a unos relatos es sin perder esas cosmovisiones. Además, por eso es que muchas veces no son comprendidos por esa manera de pensamiento que se tiene, ¿ya? Entonces queremos todo dividir, lo queremos como explicación. Por ejemplo, en la parte de los mitos, se quiere siempre tener finales, y la mayoría de los mitos no tienen unos finales, ¿ya? Entonces, Miguel Rocha Vivas nos hace un compendio. Es un compendio, aquí se encuentran canciones, poemas, cuentos, narraciones de 12 pueblos, los Singa, los Camesan, Guambino, Nasa, Pasto. Entonces, por ejemplo, pues aquí ya hay un compendio, yo de aquí recomiendo Conejo. Conejo es un relato muy chévere. No todo tiene que ser, digamos, bueno, en las anteriores las leyes como unas reivindicaciones, pero en este caso también hay para reírse. Este libro es maravilloso. Es un compendio. Miguel lo que hizo es un bogotano, ¿no? Entonces hace todo su proceso. Se ha dedicado a estos compendios. pero súper interesante. Es decir, creo que tener la oportunidad de tener en un libro, en un solo libro, tantas culturas juntas y tantas comunidades indígenas, creo que igual es un proceso de investigación amplio, muy grande y seguramente se tomó su buen tiempo para hacerlo, pero tenerlo en las manos y empezar a leerlo y darte cuenta que cada comunidad es tan distinta como su lengua, sus orígenes, su cultura, sus historias, pues también es bonito, hace parte de poderlo entender. Ya, ¿vieron? Quité la pieza y ya muchos están pidiendo otra vez el nombre. Aquí está, es el segundo recomendado. Por favor, no puedo en este momento corregir digamos que el nombre del autor, pero para que lo tengan en cuenta es Miguel Rocha Vivas y no Miguel Ulloa, ¿vale? Miguel Rocha Vivas, pero es el número 2, el recomendado en el que estamos ahora. Pasemos al número 3. Bueno, de ese número 2 quedamos con que el recomendado es el cuento de El Conejo. Conejo, conejo, me Listo, encanta Conejo. conejo. Entonces, Conejo, y ese no es el las recomendado. Listo, el tercero, las palabras del origen. Este, este no es, también es una compilación. Es de Fernando Urbina Rangel. Duró años, ¿no? Para llegar a este punto y llegar a esto. Es tan bello y tan maravilloso que lo que hizo Fernando Urbina es que a través de los relatos de 8 sabedores y una abuela, ¿sí? Hace un compendio de 16 mitos huitotos. Entonces, cuando uno lee este libro, Las palabras del origen, en mi caso, que trabajo aquí en el Caquetá, en Florencia, pues es encontrarme con la maravilla de sucesos que tenemos de nuestros territorios. Entonces, cuando Fernando Urbina, imagínate, apenas lo vengo a leer en estos últimos años, me habla del Caquetá, wow, ¿no? Genial, entonces, increíble, y dice, sí, territorios que yo conozco, pero que al mismo tiempo los desconocía,
cuando leo cómo desde las comunidades huitotos, este proceso de la creación va más hacia la mujer. Incluso, recomiendo Maloca, fue publicado en una revista feminista, es decir, porque para los huitotos el nacimiento, el origen está más dado a la mujer, ¿ya? Entonces, Fernando Urbina Rangel, a partir de esos 8 sabedores y esa abuela, nos hace un compendio de mitos, ¿sí? Ese compendio de mitos. Recomiendo Maloca. Listo, entonces ahí queda un gran recomendado. Continuamos, vuelvo y pongo la pieza. Vamos con el cuarto, Espíritu de pájaro en pozos del ensueño. Espíritu. Este era el que es que este recomendamos, ¿no? Hace rato, de Freddy Chicangana. Ya lo Ajá, recomendamos lo del Ríos, ¿ya? Entonces, ok. este ya lo recomendamos. Listo, perfecto. Entonces, seguimos con el quinto y es las hondonadas maternas de la piel. En las La hondonadas Guajira. maternas de la piel. Wow. ¿Quieres saber, ¿Quieres saber algo de las rancherías propias? Este libro, bilingüe, hermoso, su autor, Vito Puchana, hace toda una recreación. Aquí tú encuentras, sí, es una vaina genial. A mí me gusta, por ejemplo, Guayú de este texto, y es poesía, y es hace unas metáforas y simboliza los poemas y nos lleva a todo esto parte del pastoreo, de la cosmovisión de la muerte, entonces de las danzas, hay unas poesías de las danzas maravillosas, maravillosas, entonces eh, lo recomiendo muchísimo, que es poesía. Entonces mira que tenemos 3 que son bilingües, ¿ya? Y son de diferentes territorios. Imagínate, Hugo Jamioy desde el Valle de Sibundoy, ¿sí? Ujú. Aquí este poeta Guayú, y aquí está Freddy desde su pueblo Yanacón. Y eso que estás diciendo en este momento me lleva a esta pregunta que nos acaba de llegar, que la hace Mauri Graham, y dice, ¿estos libros originalmente en qué lengua se escribieron? ¿Todos están escritos pues, en español o hay algún libro, que creo que son los que nos acabas de mostrar, que pueden estar escritos en su lengua de la cultura indígena y luego fueron pasados al español? Claro, eso es esa simbiosis, ¿no? Precisamente, cuando uno te das, por ejemplo, esa posibilidad de hablar con, con Hugo, él dice, todo esto, lo que yo tengo es de lo que yo me he alimentado. Y mi alimento, dice Hugo, es la palabra, y es la palabra oral. Son esos relatos de mis abuelos. Entonces, lo que he hecho es pasar estos relatos orales a ser escritos. Entonces, por ejemplo, en lo que hacen ellos es escribirlos tanto en su lengua ancestral, en su lengua nativa, con, con su, pues digamos, para llevárnoslo a nosotros, entonces con nuestro idioma, ¿ya? Incluso eso no es nada fácil, ¿listo? No, debe ser un proceso muy complicado porque en la forma de expresarnos seguramente es muy diferente y uno lo nota cuando ellos, por supuesto, hacen el gran esfuerzo de hablar español. Uno se da Ujú. cuenta de que la forma, digamos, de ellos de hablar es muy diferente a la que nosotros tenemos, de socializar es muy diferente a la que nosotros tenemos. Bueno, por aquí están llegando esto que creo que podemos tener respuesta para Daniel y creo que alguien ya más lo había preguntado y es, ¿dónde puedo comprar estos libros en físico o cómo pueden hacer, digamos tú que en este momento seguramente estás intentando continuar todas estas clases de forma virtual, si existe algún link, si existe alguna página de una biblioteca pública que de pronto pueda ayudarnos a conocer esta literatura en estos momentos, además, porque es complicado. Uno normalmente diría, bueno, vaya a una librería y tal vez ahí pueda encontrarlos, pero ahorita, o vaya a la biblioteca pública X, pero ahorita el tema de salir es complicado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar, cómo en esta cuarentena podemos llegar a leer estos recomendados que nos has dado? Bueno, precisamente creo que es una invitación, ¿no? Y por aquí paso y le digo a Alejandra Pacheco que necesitamos más libros de estos, mi amiga. Es que, por ejemplo, en mi institución educativa son 1.500 estudiantes y tenemos solamente un libro de Hugo Jamioy, ¿ya? Uno. Entonces,
y las colecciones son muy pocas las que llegan, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las librerías. Eh, yo tengo estos libros, pero no los he comprado, son de la Biblioteca del Banco de la República, porque no he podido acceder a ellos por las bibliotecas. Entonces, estos libros precisamente, pues a buena hora los solicité y no alcancé a entregarlos. Pues mira, No tenías que entregarlos, tenías que tenerlos a la mano para que nos los recomendaras. es esta colección, ¿no? Es una colección que se llama Wow. precisamente Bibliotecas Básicas de los Pueblos Indígenas de Colombia. Está compuesta por dos libros más, que tiene otro aquí precisamente, están los documentos de historia y movimiento y el sol jugo de piña. Entonces es un poco complejo. Realmente, a veces, por ejemplo, analfabetas, danzantes del viento, se consiguen en internet a través de, digamos, como que han tomado la foto, la pantalla, pero realmente si hago una pantallazo, ¿no? Un llamado a que tienen que liberarse. Es decir, se quedan en las bibliotecas y quienes de pronto logramos por casualidad llegar a ellos, porque termino por casualidad con ese evento en Barranquilla, pues accedo a esos libros, ¿no? Entonces empiezo a indagar y lo uno me llevó al otro y lo otro me ha llevado al otro, pero realmente se necesitan que estén para mí virtuales, es decir, ven, podamos acceder. Tendríamos que, realmente no me he dado la tarea porque la primera vez que lo hice no los encontré. Encuentro son algunas poesías, no sé si de pronto, pero en la biblioteca del Banco de la República sí los hay, ¿sí? Pero entonces, Okay. pues, digamos, en tiempo de cuarentena, ¿cómo lo hacemos? En los colegios, todos los colegios que les llegó la colección Semilla, tienen dos o tres. Este lo tienen. Los tres están en la colección Semilla y en las bibliotecas públicas. Entonces, pues nos tocó hacer la tarea a ver si podemos rescatar estos libros de manera virtual. Bueno, por acá están diciendo que la versión digital de algunos de estos libros o de literatura indígena, lo pueden encontrar en la biblioteca virtual del Banco de la República. Hay varios. Tal vez no se encuentren puntualmente los que nos acaba de recomendar Janet, pero pueden ustedes también indagar, encontrar libros, Y grandes ayudarnos. libros. Pueden escribirnos a través de la @radiónica en Twitter y con el numeral Chévere Pensar en Voz Alta y juntos vamos complementando toda esta historia porque no es algo que pues no sé, yo hice el ejercicio y empecé a pensar en los momentos del colegio, de todos los libros, incluso en la universidad de literatura que no le recomiendan profesores y demás, y no me encontré con nada de literatura indígena. Entonces, si usted es profesor, ya sabe, tiene una tarea gigante y es que desde pequeños nosotros podamos entender la literatura indígena para sí mismo poder entender todos los procesos de las comunidades indígenas que habitan en nuestro país, que son muchísimas, entonces, y todavía vivas, completas, que están todo, obviamente, en todo un proceso de seguir manteniendo su legado cultural a través de su lengua, pero que para poder entender sus luchas, que para poder entender un poco más lo que a veces parece tan simple como un titular en medios de comunicación de manifestaciones, de que bloquearon vías, de que la línea está bloqueada y demás, pues hay que entender también un poco de sus inicios. Y para ello nada mejor que estar de la mano de la literatura indígena. Así que Janet, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este Instagram Live, por haber aceptado la invitación, haberte tomado el tiempo también de buscar esos 5 recomendados que yo creo que para muchos es muy importante para empezar en este universo de la literatura indígena. De verdad, muchas gracias. Alejandra, creo que no alcancé, fue a buscar el libro porque veía por ahí un mensaje y las indígenas, claro, Estercilla Simán Claro. Capuchai, maravillosa, ¿sí? Maravillosa. Y antes de irnos, quiero leerles el poema que yo amo y que precisamente esta mañana se lo envía a Hugo, ¿no? Porque también se le puede enviar a él lo mismo que él escribe y le dice, no, mira, Hugo, te quiero mucho y me encanta esto. Los pies en la Gracias. cabeza. Ajá. Los pies en la cabeza. Siempre es bueno tener los pies en la cabeza, dice mi taita, para que tus pasos nunca sean ciegos. Gracias Alejandra, gracias a todos y maravilloso. ¿Listo? Bueno, Hablar de esto. claro Feliz que sí. Ahí nos Día están dejando Internacional. una página para que puedan entrar y conocer todo lo que hay en el Banco de la República, todo en literatura indígena. Espero que este live les haya funcionado también para motivarse y entender un poco más la importancia de que en un día como hoy pues también le demos un poco de aire a la literatura indígena, más allá de esa literatura que tenemos en casa, de esos libros que hemos releído 84 veces, pues bueno, en la cuarentena aprovechemos y conozcamos un nuevo Bueno, tipo de literatura. Janet, muchísimas gracias.
Bueno, chao Alejandra, para una próxima oportunidad. Besos. Chao. Bueno, nosotros antes de irnos les cuento que tengo grandes invitaciones hoy para que se conecten con el profe a las 4 de la tarde y mañana es viernes, viernes de taller. Aquí en el live de Chévere Pensar en Voz Alta, mañana vamos a meditar, vamos a hacer un taller de meditación, así que los invito a que todos se conecten, ropa cómoda, busquen un lugar preferiblemente silencioso, audífonos para nuestro taller de mañana. Los esperamos a las 11 de la mañana para que juntos hagamos este taller de meditación. Si ha sido una semana pesada, pues será un excelente momento para sentarse y relajarse de la mano de Radiónica y de estos live de Chévere Pensar en Voz Alta.